Mi madre juró que él pagaría. Yo me reí mientras revisaba el contrato. Y en ese preciso instante me abofeteó. No sabía que yo había guardado copia de todo, cada factura falsa. Cada mentira. Tampoco imaginaba que el hombre que esperaba en el coche aparcado frente a la casa era el socio principal de Halcón Partners. La firma que estaba a punto de devorar su empresa. Esta historia no necesita epílogo porque termina exactamente en el momento en que él lo pierde todo. Todo por una sola pregunta que yo estaba a punto de hacerle. Me llamo Raquel. Tengo 32 años y mi mundo se compone de números. Hojas de cálculo y el clic silencioso y satisfactorio de un balance perfectamente cuadrado. Como auditora interna en Halcón Partners. Encuentro consuelo en el orden. En las reglas que valen igual para todos. En la claridad absoluta de una cuenta verificada. Mi mesa es minimalista. Mi apartamento en el centro de Madrid está impecable. Y mis emociones las archivo con el mismo cuidado meticuloso que un informe de cumplimiento de alto riesgo. Es una vida que construí ladrillo a ladrillo. Una fortaleza contra el recuerdo de aquella casa donde aprendí a caminar como un fantasma. Mi madre se volvió a casar cuando yo tenía 19. Recuerdo el día de la boda no por el vestido blanco ni por las flores mustias, sino por el peso de nuestro nuevo futuro asentándose sobre nosotras. Se llamaba Ramón y era 10 años mayor que mi madre. Un hombre de manos gruesas y callosas de toda una vida convirtiendo planos en edificios. Era dueño de Vargas Construcciones. Una empresa mediana de Madrid. Y se movía con la seguridad inquebrantable de quien construye cosas que duran. Para mi madre, que había estado a la deriva desde la muerte de mi padre, Ramón era un ancla. Era estable. Decidido. Olía a serrín y a autoridad callada. Un olor que ella confundió con seguridad. Yo era entonces estudiante de segundo año en la Complutense. Iba y venía desde casa para ahorrar. Mi mundo era una mezcla de microeconomía, apuntes y el duelo persistente por la familia que fuimos. Ramón nunca fue cruel abiertamente. Delante de mi madre era la imagen misma de la benevolencia practicada. Preguntaba por mis clases con aire distraído. Me daba palmadas pesadas en el hombro y me llamaba la niña. Pagaba las facturas. Mantenía el jardín perfecto y arreglaba el grifo que mi madre llevaba meses reclamando. Por fuera parecía un buen hombre que daba un buen hogar. Mi madre era feliz. Y durante un tiempo yo intenté ser feliz por ella. Pero la casa tenía dos realidades. Estaba la que se llenaba con la risa de mi madre en la cocina. Y la que existía en los momentos en que ella salía. Cuando la puerta principal se cerraba tras ella camino del supermercado o a ver a una amiga. El aire cambiaba. Se volvía más denso. Cargado con su presencia. El frío de Ramón no era un bajón dramático de temperatura. Era un escalofrío lento que empezaba en las esquinas y se arrastraba hacia mí. Empezó con el control. Me interrogaba sobre mis salidas y llegadas con intensidad de fiscal. ¿Dónde estabas? ¿En la biblioteca 4 horas? ¿Con quién? Enséñame el móvil. Se plantaba en la puerta de mi habitación. Su corpachón tapando la luz. Y repasaba mi espacio como si inspeccionara una obra nueva en busca de defectos. Mis pósters eran infantiles. Mi música era ruido. Mi carrera era un desperdicio de su dinero. Nunca era nuestro dinero. Siempre suyo. La humillación era un zumbido constante bajo la superficie de nuestras conversaciones. Si traía un notable en un examen. Lo miraba y gruñía, tenía que haber sido sobresaliente. No te esfuerzas lo suficiente. Si mencionaba un amigo del grupo de estudio. Entrecerraba los ojos, ten cuidado. Una chica como tú. Eres demasiado confiada. La implicación siempre estaba clara, yo era ingenua. Incompetente y, en el fondo, defectuosa. Él era el árbitro de la realidad y en su realidad yo era una decepción perpetua. La primera vez que me puso la mano encima fue casi incidental.
Corría para llegar a clase y él bloqueaba el pasillo hablando por teléfono sobre un pedido de material. Dije, perdona. Ramón. Necesito pasar. Me ignoró. Esperé un segundo. La ansiedad subiendo. Ramón. Voy a llegar tarde. Levantó un dedo. De espaldas a mí. ¿Frustrada? Intenté colarme. Su mano salió disparada y me agarró el brazo. Los dedos clavándose en mi bíceps con fuerza aplastante. Ni siquiera me miró. Me mantuvo allí. Pegada a la pared. Mientras terminaba la llamada, sí. Mañana temprano está bien. Colgó. Me soltó y se marchó sin decir palabra. Dejando 4 marcas rojas perfectas en mi piel. Me quedé allí. El corazón golpeándome las costillas. Acababa de aprender la regla no escrita, yo me movía cuando él quería. Existía en su espacio. Después de aquello. Lo físico se convirtió en otra herramienta de su arsenal. Nunca fue un puñetazo cerrado cuando mi madre estaba cerca. Era un empujón fuerte en el hombro si le contestaba. Una bofetada tan rápida que apenas la registraba antes de que el escozor llegara. Un dedo clavado con fuerza en el pecho para rematar su frase favorita, «Esta es mi casa». Decía con voz grave que vibraba de posesión absoluta. Cada bocado que comes. Cada luz que enciendes. Es gracias a mí. Vives aquí por mi buena voluntad. No lo olvides nunca. Aprendí a no olvidarlo. Aprendí a caminar suave. A que mis pasos no hicieran ruido en las escaleras. Aprendí a mantener la puerta de mi habitación cerrada y mis opiniones para mí. La biblioteca de la universidad se convirtió en mi santuario. Un lugar donde podía respirar aire que no le pertenecía. Estudié sin descanso. No solo por el título, sino por la salida. Cada sobresaliente era otro ladrillo en la muralla de mi propia fortaleza. La que un día levantaría lejos de él. Aprendí a leer los cambios sutiles de su humor. El apretón de mandíbula. La forma en que dejaba el vaso un poco demasiado fuerte. Me convertí en experta en evitarlo. Maestra en fundirme con el papel de la pared. Me hice pequeña. Callada. Invisible. Era cuestión de supervivencia. Mi madre. Envuelta en el brillo de su nueva vida. Solo veía a una hija callada y estudiosa y a un marido fuerte y proveedor. No veía la guerra silenciosa y asfixiante que se libraba entre las paredes de su hogar perfecto. No quería verla. Y yo. Por mi propio bien. Nunca le di motivos para mirar. El título fue mi escapatoria. La licenciatura en económicas me llevó a un trabajo. Que me llevó a un pequeño apartamento en Chamberí. Que me llevó al bendito silencio que limpia el alma. Por primera vez desde la adolescencia podía cerrar mi propia puerta y saber que al otro lado solo estaba yo. El aire no crepitaba de tensión. Los suelos no delataban mi presencia. Pero la libertad cuesta cara. Para asegurar de verdad mi fortaleza necesitaba más. Volví a estudiar de noche y saqué el máster. Ese diploma no era solo papel. Era un escudo. Era la llave que abrió la puerta de Halcón Partners. Halcón era una firma de capital riesgo que operaba con la eficiencia letal y silenciosa de un tiburón. Nos especializábamos en adquirir y absorber empresas medianas. Optimizarlas y multiplicar su valor. Mi trabajo como auditora interna era la conciencia de la firma. Su sistema inmunológico. Revisaba historiales financieros. Cazaba discrepancias y me aseguraba de que cada activo y pasivo estuviera contabilizado antes de mover ficha. Era un puesto que premiaba mi inclinación natural al orden y mi habilidad aprendida para ver lo que se esconde bajo la superficie. En Halcón mi meticulosidad no era síntoma de ansiedad. Era un activo valioso. Me respetaban. Se me daba bien. En mi familia. Sin embargo, mi éxito era solo otra arma que Ramón usaba contra mí.
Yo era la única que había hecho un posgrado. Mi madre tenía el bachillerato y Ramón la universidad de la vida. Un hecho que blandía con el orgullo de quien se hizo a sí mismo y desconfiaba profundamente de quien no lo había hecho. Las comidas de los domingos eran una actuación obligatoria. Conducía los 45 minutos hasta la casa que ya no llamaba hogar y me sentaba a la mesa que seguía sintiéndose como territorio suyo. Las conversaciones siempre seguían el mismo guión demoledor. ¿Qué tal la gran ciudad esta semana? ¿Raquel? Preguntaba Ramón mientras cortaba el asado con fuerza innecesaria. ¿Has movido suficientes papeles para tus jefes? El trabajo va bien, respondía yo con voz neutra. Estamos mirando una posible adquisición en el sector logístico. Él soltaba una risa corta y despectiva. Adquisición. Qué palabra tan fina. Yo el viernes eché 10 metros cúbicos de hormigón para los cimientos del nuevo edificio municipal. Lo vertí yo mismo con el equipo. Eso es trabajo de verdad. Algo que se ve. Que se toca. No números en una pantalla. Señalaba con el cuchillo para dar énfasis. Tú te pasas el día sentada detrás de un escritorio con tu trajecito bonito. Yo dirijo hombres de verdad. Materiales de verdad. No olvides nunca la diferencia. Nunca lo olvidaba. Miraba a mi madre al otro lado de la mesa buscando un destello de apoyo. Una mínima defensa. Nunca lo encontraba. Ella solo ofrecía una sonrisa tensa y conciliadora y cambiaba de tema. Ramón. Cuéntale a Raquel el problema que tienes con el inspector del proyecto Henderson. Más tarde. Mientras la ayudaba con los platos. La conversación de verdad llegaba en susurros sobre el ruido del agua. ¿Por qué le dejas hablarme así? ¿Mamá? Ella dejaba de fregar un plato. Los hombros se le caían un segundo antes de enderezarlos otra vez. Ya sabes cómo es. ¿Hija? Es de otra generación. No entiende tu mundo. No lo intenta. Lo desprecia. Me desprecia a mí. No empieces líos. Por favor, suplicaba bajando aún más la voz. Solo tiene mal genio. Trabaja mucho. Está bajo presión. Déjalo estar. ¿Por mí? Siempre era por ella. Su súplica de paz era una exigencia de silencio. Mi malestar era un precio pequeño por su estabilidad. Dejarlo estar significaba tragarme el ardor ácido del rencor. Asentir y fingir que el hombre que desmantelaba sistemáticamente mi confianza no lo estaba haciendo delante de ella. Así que por fuera lo dejaba estar. Pero por dentro algo cambió. No fue una decisión consciente. Al principio no. Fue un instinto. El mismo que me había enseñado a caminar sin ruido por las escaleras tantos años atrás. Era la auditora que llevaba dentro. La parte que sabe que no encuentras el fraude buscándolo. Lo encuentras fijándote en las pequeñas cosas que no cuadran. Empezó en temporada de impuestos. Unos 3 años después de entrar en Halcón. Ramón. Que siempre había pagado a un contable por horas bastante gruñón para llevar las cuentas de Vargas Construcciones. Me acorraló después de una de las comidas de domingo. Oye, empezó. Fingiendo naturalidad. Ese contable mío me está desplumando. Tú eres buena en esto de los números y todo eso. ¿Por qué no me echas una mano este año? Solo revisas los libros de la empresa. Asegúrate de que todo esté en orden. Me ahorrarías unos miles de euros. Se llamaba a sí mismo tu viejo solo cuando quería algo. Mi primer impulso fue negarme. Levantar un muro entre mi vida profesional y su presencia asfixiante. Pero entonces vi la expresión esperanzada de mi madre desde el otro lado de la habitación. Y surgió otro pensamiento más frío. Un pensamiento de auditora. Acceso. Estoy muy ocupada. Ramón, dije. Tanteando el terreno. Venga. Será fácil para ti. Eres lista, respondió. El cumplido sonaba a transacción.
La familia ayuda a la familia. ¿No? Así que el fin de semana siguiente una caja de cartón llena del alma financiera de Vargas Construcciones aterrizó en el suelo inmaculado de mi apartamento. Era un caos. Un desastre de recibos arrugados. Facturas escritas a mano en servilletas de bar. Extractos bancarios metidos en sobres sin orden aparente. Era la antítesis del mundo limpio y ordenado en el que vivía en Halcón. Él esperaba que yo lo desenredara gratis porque mis habilidades. Mi máster. Toda mi carrera no eran una profesión para él. Eran un hobby conveniente. Una habilidad femenina para el orden que podía explotar. Aquella primera noche. Sentada en el suelo rodeada de su desorden. Creé una nueva carpeta en mi portátil. La llamé Proyecto Ruiseñor. Estaba encriptada. Protegida con contraseña y respaldada en un disco que guardaba en una caja fuerte. Empecé a escanear cada documento. Cada recibo de gasoil que parecía demasiado alto para un trabajo local. Cada factura de materiales de un proveedor que nunca había oído. Organicé su caos en hojas de cálculo impecables. Pero también creé un segundo juego de archivos, los de las notas. Una copia de un correo donde me pedía categorizar un fin de semana en un casino como entretenimiento de cliente. Una nota garabateada en una factura que decía simplemente paga en efectivo. Sin registro. Me había pedido que mirara sus libros. Y eso hice. Los miré más de cerca de lo que él jamás habría imaginado. Mi madre me había pedido que no creara problemas. No lo hacía. Solo estaba haciendo mi trabajo. Por el momento solo ayudaba a la familia. Y llevaba un registro meticuloso. Durante 2 años el ritual continuó. Cada pocos meses llegaba una nueva caja o un sobregrueso de Vargas Construcciones. Se convirtió en parte de mi vida. Una tarea tóxica pero predecible. Como sacar la basura o pagar una factura que detestaba. Era la contable no remunerada y no oficial de Ramón. Mi apartamento. Que había sido santuario. Se convertía temporalmente en avanzadilla de su caótico imperio. Pasaba el fin de semana convirtiendo su desorden en estados financieros impecables. Registrando cada anomalía en los archivos encriptados de Proyecto Ruiseñor y devolviéndole los originales con la cara de profesionalidad distante. Él se fue acostumbrando al arreglo. Se volvió complaciente. Veía mi colaboración no como la paciencia estratégica que era, sino como el orden natural de las cosas. La llamada llegó un martes por la tarde. Acababa de terminar la revisión final de una empresa de plásticos que Halcón tenía en el punto de mira. Mi mente estaba inmersa en logística de cadena de suministro y cuadros de amortización. El nombre de Ramón apareció en la pantalla y sentí el familiar nudo en el pecho. Raquel, gruñó sin saludo. Necesito que mires una cosa. El nuevo proyecto de almacén en el polígono de Getafe. Los números son un desastre. Te envío los archivos. Límpialos para el viernes. No era una petición. Era una orden. 1 hora después llegó un enlace a una unidad en la nube. El asunto era simplemente Getafe. Dentro había docenas de subcarpetas con facturas escaneadas. Nóminas y contratos de proveedores. Era un proyecto más grande que sus trabajos residenciales habituales y, por primera vez, había digitalizado los registros. Fue un error que le costaría todo. Los archivos digitales dejan un rastro mucho más limpio. Me serví una copa de vino y abrí el primer archivo. Las primeras horas fueron el procedimiento estándar de Vargas, desorganizado. Chapucero. Pero no abiertamente delictivo. Entonces encontré las facturas de Estructuras del Sur. El membrete parecía un poco raro. La tipografía era una fuente por defecto del sistema. No la que usaría una empresa legítima. Por costumbre profesional busqué la dirección en una base de datos. No era un almacén ni una oficina. Era un apartado postal en Sevilla. Se me formó un nudo frío en el estómago. Empecé a comparar sus precios con las tarifas de mercado del acero para ese trimestre.
Cada factura estaba inflada al menos un 30%. A veces más. Esto no era mala contabilidad. Era un sobreprecio deliberado y sistemático. O le estaban estafando o... Más probablemente. Él estaba dentro. Creando un proveedor fantasma para sacar dinero del presupuesto del proyecto. Documenté meticulosamente cada factura inflada, poniendo el precio real de mercado al lado del de Vargas en una nueva hoja. La diferencia era escalofriante. Casi 90.000 euros blanqueados a través de acero falso. Trabajé hasta bien entrada la noche. El vino olvidado. Impulsada ahora por una ira fría y vibrante. Después pasé a las nóminas. Pagaba a un equipo grande. Muchos autónomos. Empecé a buscar sus nombres en registros públicos. El mismo primer nivel de diligencia debida que hacía 1000 veces en el trabajo. La mayoría eran legítimos. Entonces llegué a un nombre, Francisco Beltrán. Aparecía todas las semanas durante los 6 meses del proyecto. Figuraba como consultor de obra. Los pagos eran siempre los mismos, 2.000 euros redondos transferidos a una cuenta personal cada viernes. Los números redondos son una bandera roja en auditoría. Los gastos de empresa rara vez son tan limpios. Busqué a Francisco Beltrán en el registro mercantil. Nada. En redes sociales. Nada. Mis dedos volaban sobre el teclado. Un miedo familiar se me enroscó en las tripas. Lo busqué en el registro de defunciones nacional. Allí estaba. Francisco Beltrán. Nacido en 1958. Fallecido 3 años atrás. La foto del obituario mostraba a un abuelo sonriente con una caña de pescar. Según el cronograma del proyecto, Ramón había empezado a pagar a este muerto por servicios de consultoría 2 años completos después de su entierro. No solo estaba doblando las reglas. Estaba usando a un fantasma para robar dinero. Mis manos temblaban. Pero mi mente estaba perfectamente clara. Ya no era la chica asustada de 19 años. Era una auditora de 32 y acababa de descubrir fraude de nivel penal. Pasé la hora siguiente haciendo un ballet digital de preservación de pruebas. Capturas de pantalla de las facturas falsas. Descargas de las nóminas. El correo donde me pedía solo listar bajo consultoría. No se lo digas a nadie. Solo yo doblando un poco las reglas para que salga adelante. Lo capturé y lo subí al disco Ruiseñor. Cada dato era un clavo para el ataúd que él mismo estaba construyendo. El sábado vino mi madre. Dijo que estaba en la ciudad para una revisión médica y quería pasar. Algo inusual. Me encontró en la mesa del comedor cubierta de impresiones. El portátil abierto en la hoja condenatoria. Trabajando un sábado. ¿Cariño? Preguntó dejando el bolso. Trabajas demasiado. Solo terminando algo para Ramón, dije con voz cuidadosamente neutra. Se asomó por encima de mi hombro. Sus ojos repasaron las columnas de números. No era experta financiera. Pero había sido contable antes de casarse con Ramón. Sabía leer un libro mayor. Su mirada se enganchó en el nombre de la lista de discrepancias de nómina. Francisco Beltrán, dijo. Una línea de confusión en la frente. Ese nombre me suena. ¿No era un viejo amigo de Ramón del club? El que falleció hace unos años. Infarto. Creo. El aire de la habitación se volvió quieto y pesado. No levanté la vista de la pantalla. Solo moví el ratón y abrí el PDF del certificado de defunción, colocándolo al lado de la nómina en la pantalla. Ella se quedó en silencio. Sentí que lo leía. Las fechas. La causa de muerte. Sentí el momento en que la verdad horrible aterrizó. Por fin me giré a mirarla. Estaba pálida. Mantuve la voz baja. Una declaración clínica de hechos. Mamá, dije suavemente.
Creo que Ramón está cometiendo fraude fiscal federal y está usando la identidad de un muerto para hacerlo. Esperé. Vi pasar una tormenta de emociones por su cara. Confusión. Miedo. Comprensión. Vi a la mujer que una vez fue mi única protectora. La persona cuyo amor era lo único estable en mi mundo. Durante un segundo loco y estúpido pensé que por fin lo vería como era. Pensé que esta prueba irrefutable de un delito sería lo que rompería el hechizo. Miró la pantalla. Luego a mí. Y apretó la mandíbula. El miedo de sus ojos fue reemplazado por un brillo defensivo y duro. Dio un paso atrás, alejándose físicamente de las pruebas. De mí. Raquel, dijo. Su voz apenas un susurro pero afilada como cristal roto. No te metas en los asuntos de su empresa. Cogió el bolso. Sus movimientos rígidos y deliberados. No me miró otra vez. Caminó hasta la puerta. La abrió y se marchó, cerrándola suavemente tras ella. El clic de la cerradura resonó en el apartamento silencioso. No había gritado. No había chillado. Simplemente había elegido. Había mirado la verdad y había elegido la mentira. Y en ese momento supe que estaba completamente, absolutamente sola. Proyecto Ruiseñor ya no era solo documentación. Ahora era justicia. La semana después de la visita de mi madre fue un estudio en silencio. Ella no llamó. Yo tampoco. El espacio entre nosotras, antes lleno de resentimientos no dichos, era ahora un vacío muerto y resonante. En el trabajo me lancé a mis proyectos con una ferocidad que rozaba la obsesión. El mundo limpio y lógico de los números era un refugio. En los estados financieros auditados de una empresa logística no había lealtades ocultas. No había traiciones que te partían el alma. Solo había datos. Verdaderos o falsos. Era un consuelo. La sensación de normalidad. Sin embargo, era una ilusión frágil. Vivía con un zumbido constante de ansiedad de bajo nivel. La conciencia permanente de los datos guardados en el disco Ruiseñor. Era un arma cargada que yo había montado y colocado en el centro de mi vida. Y no tenía ni idea de cuándo o si se dispararía. La explosión llegó un lunes por la mañana. Era la tercera semana del mes. Hora de la reunión estratégica de toda la firma. Estaba sentada en la sala de juntas principal en la planta 35. El skyline de Madrid extendiéndose bajo nosotros como un circuito impreso. El aire olía a café caro y ambición. El señor Morales, socio senior que dirigía nuestra división, estaba al frente de la sala pasando diapositivas. Era un hombre afilado, impecablemente vestido, de casi 60 años, que valoraba la eficiencia por encima de todo. Sigamos, dijo con voz nítida. Pipeline del cuarto trimestre. Como sabéis, estamos buscando diversificar la cartera con activos en los sectores industrial y de construcción. Hemos identificado una zona de crecimiento en la Comunidad de Madrid, centrándonos en empresas privadas consolidadas con buena reputación regional. El proyecto Guadaña ya está activo. Apareció una nueva diapositiva en la pantalla gigante. Se titulaba Proyecto Guadaña, objetivos principales para revisión. Debajo había 3 puntos. Constructora Robles, Guadalajara. Industria Keystone, Toledo. Vargas Construcciones, Madrid. El mundo se inclinó sobre su eje. El café en mi estómago se volvió ácido. El zumbido de la voz del señor Morales se convirtió en un zumbido lejano como una mosca atrapada tras un cristal. Lo único que veía eran esas 2 palabras. Negras y crudas contra el fondo blanco, Vargas Construcciones. Era imposible. Mis 2 mundos, el universo prístino y de altas apuestas de Halcón Partners y la realidad mugrienta y fraudulenta de la empresa de mi padrastro, nunca debían cruzarse.
Había construido toda mi vida. Toda mi carrera. Sobre el principio de mantenerlos separados. Ahora habían chocado de la forma más espectacular y horrible imaginable. Mi respiración se cortó. Sentí que la sangre abandonaba mi cara. Al otro lado de la mesa mi compañera Sara me lanzó una mirada preocupada. Le hice un leve gesto con la cabeza, esperando transmitir que estaba bien. Solo un mareo momentáneo. Pero no estaba bien. Estaba atrapada. Las paredes de cristal de la sala de juntas, que ofrecían una vista panorámica del mundo, de repente parecían cerrarse sobre mí. El señor Morales seguía hablando. Los estados financieros preliminares de los tres son prometedores. Muestran crecimiento constante de ingresos y márgenes saludables. El equipo de due diligence empezará las revisiones profundas esta semana. Javier. Tú liderarás el análisis de Vargas. Javier. Un hombre de la oficina 2 puertas más allá. Un sabueso notorio capaz de oler una factura manipulada a 1 kilómetro. Asintió con fuerza. Mi equipo está listo. Señor. Supe con una certeza que me heló hasta los huesos que encontraría el equipo de Javier si hacía bien su trabajo. No solo verían márgenes saludables. Encontrarían estructuras del sur. La empresa fantasma con apartado postal en Sevilla. Encontrarían los registros de nómina de Francisco Beltrán. El consultor fantasma. Descubrirían años de evasión fiscal. Pagos en efectivo. Toda la base podrida sobre la que Ramón había construido su éxito. Y cuando lo hicieran, no solo mataría el acuerdo de adquisición. En una firma como Halcón, descubrir fraude penal activo durante la due diligence activaba una cascada de protocolos obligatorios. Estaríamos legalmente obligados a denunciarlo. Ramón no solo se avergonzaría. Enfrentaría una inspección de Hacienda. Una investigación penal y, muy probablemente, cárcel. Mi mente corría. Un caos frenético de evaluación de riesgos y control de daños. Estaba atrapada en una tenaza ética imposible. Si no decía nada, permitiría que mi firma gastara cientos de miles de euros investigando una empresa fraudulenta. Cuando la verdad saliera, y saldría. Mi silencio. Mi omisión de un conflicto conocido. Sería causa de despido. Podría quedar vetada en el sector. Mi carrera. Mi fortaleza. Se derrumbaría. Pero si hablaba. Si revelaba lo que sabía. Sería yo quien entregara personalmente las pruebas que destruirían a Ramón. Sería la catalizadora de que mi madre perdiera su casa. ¿Su marido? Toda su vida. Ella había elegido a él por encima de la verdad. ¿Pero podría vivir con ser la que quemara su mundo hasta los cimientos? La reunión terminó. La gente empezó a levantarse. El raspar de las sillas sonaba fuerte en mis oídos. Me quedé congelada en mi asiento. Tenía que hacer algo. Tenía que actuar. Me levanté sobre piernas temblorosas. Mi formación profesional tomó el control donde fallaba el valor. Había un protocolo para esto. Había una regla y yo siempre había encontrado seguridad en las reglas. Caminé directamente al despacho del señor Morales. La puerta estaba abierta. Estaba al teléfono. Pero vio mi cara y levantó un dedo. Terminó la llamada rápidamente. Raquel. Parece que has visto un fantasma, dijo. Sus ojos perceptivos repasando mi rostro. Señor, empecé. Mi voz sonaba fina y lejana. Respecto al proyecto Guadaña. Necesito recusarme de cualquier participación. Se recostó en la silla, frunciendo el ceño. ¿Recusarte? Eres una de mis mejores auditoras. Tu visión sería valiosa. Me temo que tengo un conflicto de interés personal con una de las empresas objetivo, dije.
La frase corporativa sonaba completamente precisa y a la vez terriblemente insuficiente. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. Era un hombre inteligente. Sabía que esto era más que un conocido casual. ¿Qué empresa? Vargas Construcciones. Vi cómo unía los puntos. Sabía que yo era de la zona. Sabía que mi apellido no era el mismo que el de mi madre. Pero era un hombre que recordaba detalles. Es la empresa de tu padrastro. ¿Verdad? Preguntó. Su voz ahora más suave. Más cautelosa. Asentí. Incapaz de hablar. Se quedó en silencio un largo momento. Estudiándome. Podía ver las preguntas en sus ojos. La curiosidad de un hombre cuyo trabajo era evaluar riesgos. Tenía que estar preguntándose por qué una empleada leal y de alto rendimiento parecía tan absolutamente aterrorizada ante la perspectiva de que la empresa de su familia fuera adquirida por lo que probablemente serían millones de euros. No cuadraba. Pero también era un hombre que valoraba la discreción y el profesionalismo. Entiendo, dijo por fin. De acuerdo. Raquel. Tu petición está concedida. No tendrás contacto con el proyecto. Confío en tu criterio. Gracias, susurré. Y me giré y salí de su despacho antes de que pudiera cambiar de opinión o hacer la única pregunta que no podía responder, ¿por qué? Volví a mi mesa y me senté. Mirando la pantalla del ordenador sin verla. Mi recusación me había comprado un pequeño margen de seguridad profesional. Pero no había resuelto nada. Solo me había quitado de la ecuación. Ya no era yo quien sostenía el arma. En cambio, simplemente había observado cómo mi firma, mis compañeros, las mismas personas con las que trabajaba cada día, la cogían sin saberlo y empezaban a apuntarla directamente al corazón de mi familia. La cuenta atrás había empezado y yo no tenía forma de pararla. Las 2 semanas siguientes a mi recusación fueron las más silenciosas y agonizantes de mi vida. El aire en la oficina estaba cargado de una tensión que solo yo podía sentir. El proyecto Guadaña estaba en pleno apogeo. El equipo de Due Diligence de Javier había montado una sala de guerra y el murmullo bajo de su trabajo era un recordatorio constante del reloj que avanzaba. Me enterré en otros proyectos. Mi concentración absoluta. Mi actitud una muralla cuidadosamente construida de indiferencia profesional. No hacía preguntas. No miraba sus informes de progreso. Existía en un estado de ignorancia voluntaria. Espectadora viendo cómo se formaba una ola gigante desde la distancia. Sabiendo que se dirigía directamente hacia mi orilla. La llamada de mi madre llegó un jueves por la tarde. Su voz era frágil de una alegría forzada. Raquel. Cariño. Esperaba que vinieras a cenar el sábado. Es importante. No sé. Mamá, dije. Voz plana. Tengo mucho trabajo. Por favor, dijo. Y la alegría se resquebrajó dejando ver la súplica debajo. Vamos a tener un invitado importante para el negocio de Ramón. Quiere que la familia esté aquí para causar buena impresión. Causar buena impresión. La ironía tenía sabor físico en mi boca. Amargo y metálico. Quería que me sentara a su mesa y representara el papel de la hija guapa para un hombre que estaba a punto de ser devorado por una máquina que yo misma había puesto en marcha. Sin embargo, una curiosidad oscura y mórbida tiró de mí. Necesitaba verlo. Necesitaba presenciar el comienzo del final. Está bien, dije. Estaré allí a las 7. Cuando entré en el camino de entrada el sábado por la noche vi un sedán Lexus negro. Elegante y estéril. Aparcado detrás de la pick-up exagerada de Ramón. Era un coche de empresa. Lo supe en los huesos. Mi corazón empezó a martillear un ritmo frenético e irregular. Esto era. Caminé hacia el olor a pollo asado y la risa forzada de mi madre. Y allí. De pie en el salón con una copa en la mano. Estaba el invitado.
Era un hombre de poco más de 60. Pelo plateado. Traje perfectamente cortado y los ojos tranquilos y vigilantes de un depredador. Se me heló la sangre. ¿Lo conocía? Se llamaba Javier Montes. No era solo un consultor. Era socio senior de la División de Fusiones y Adquisiciones de Halcón. Una leyenda conocida por su capacidad de desarmar objetivos con encanto campechano mientras su mente calculaba cada debilidad. Era el verdugo más elegante de la firma. Se giró cuando entré. Sus ojos se encontraron con los míos. Durante una fracción de segundo cruzó su cara un destello de reconocimiento antes de ser reemplazado por una sonrisa profesional suave. Yo compuse mis rasgos en una máscara de neutralidad educada. Éramos dos actores en un escenario y solo nosotros conocíamos el guión real. Ramón. Carmen. Esta debe de ser vuestra hija, dijo Javier. Su voz era un barítono suave. Esta es Raquel, dijo mi madre radiante. Mi chica lista. Es auditora en el centro. Auditora, repitió Javier estrechando mi mano. Su agarre era firme y seco. Es un trabajo duro. Requiere ojo clínico. Me mantiene ocupada, dije soltando su mano. Ramón. Ajeno a todo. Le dio una palmada en la espalda a Javier. Es la genio de los números. Yo construyo con las manos. Ella mueve papeles. De todo hay en la viña del Señor. ¿Verdad? Soltó una carcajada y Javier sonrió educadamente. Sus ojos nunca abandonando mi cara. Mi padrastro no tenía ni idea de que estaba en una habitación con dos personas que sostenían todo su futuro en sus manos. Creía que él era quien controlaba. La cena fue una masterclass de guerra psicológica. Javier fue brillante. Nunca hizo una pregunta directa sobre las finanzas de Vargas. En cambio, dirigió la conversación con anécdotas sobre sus supuestas inversiones a pequeña escala. Habló de la importancia de la confianza. De que la palabra de un hombre es su vínculo. Creaba un ambiente de charla amistosa y anticuada entre dos hombres de la tierra. Ramón. Desesperado por impresionar. Picó el anzuelo entero. Sacó pecho y se lanzó a una serie de historias grandiosas sobre su propio olfato para los negocios. La clave es mantenerse ágil, pontificaba Ramón gesticulando con una pata de pollo. Estas grandes corporaciones se ahogan en papeleo. Yo dirijo un barco bien prieto. Acabamos de conseguir un contrato de 14 millones para un nuevo centro de distribución. 14 millones. Y presentamos la oferta más baja porque sabemos ser eficientes. Ese es el secreto. ¿Verdad? Javier asintió con sabiduría. Eficiencia. Mantener los gastos bajos. Exacto, bramó Ramón. Envalentonado. Se inclinó hacia adelante. Bajando la voz a tono conspirador. Y hay que conocer los ángulos. Por ejemplo, hay algunos papeles contables antiguos de hace unos años para un proyecto. Digamos que el papeleo no era perfecto. Pero el tipo que llevaba los libros entonces se jubiló. Se fue a Alicante. Desapareció de la faz de la tierra. Así que esos registros son historia antigua. Nadie va a poder descifrarlos nunca. Guiñó un ojo y soltó una carcajada fuerte y satisfecha de sí mismo como si acabara de compartir un secreto inteligente e inofensivo entre amigos. Un silencio profundo descendió sobre la mesa. Mi madre se removió incómoda. Miré a Javier. Su expresión no había cambiado. Seguía con una leve sonrisa agradable. Pero sus ojos eran trozos de hielo. No dio un sorbo al vino. No se movió. Solo miró a Ramón. Dejando que la admisión catastrófica flotara en el aire. Y en ese momento de pura y sin diluir arrogancia. No pude evitarlo. Una pequeña sonrisa tocó mis labios. No era una sonrisa de diversión. Era la sonrisa amarga y sombría de la vindicación.
De ver a un hombre caminar arrogante hacia la trampa que él mismo había tendido. Era minúscula. Apenas perceptible en la comisura de mi boca. Pero Ramón, que había pasado años vigilando cada una de mis expresiones buscando signos de desafío, la vio al instante. Su máscara jovial se evaporó. La personalidad del buen chico desapareció y en su lugar estaba el hombre frío y amenazante que yo conocía tan bien. Sus ojos se entrecerraron y me fulminó con la mirada al otro lado de la mesa. ¿Qué? Espetó. Su voz un gruñido bajo que cortó el silencio. ¿De qué te ríes? Mi madre me lanzó una mirada de pánico. Sus ojos suplicándome que lo suavizara. Javier permaneció perfectamente quieto. Su mirada ahora fija en mí. Esperando. Toda la habitación parecía contener la respiración. La explosión era inminente. Tomé un sorbo lento y deliberado de agua. Encontré la mirada furiosa de mi padrastro y, por primera vez en mi vida, no aparté la vista. Nada, dije. Mi voz calmada e uniforme. Solo pensaba que cualquiera que quiera hacer una inversión seria revisaría los libros muy cuidadosamente. Eso es todo. Mis palabras cayeron en el silencio como piedras en un pozo profundo. Las ondas que produjeron fueron invisibles pero poderosas, alterando todo el paisaje emocional de la habitación. Javier, siempre profesional, no reaccionó. Pero un nuevo nivel de comprensión se instaló en sus ojos tranquilos y vigilantes. La cara de mi madre era un lienzo de puro pánico. La de Ramón era una nube de tormenta reuniendo fuerza. El teatro de la cena había terminado. Javier se levantó con gracia. Agradeció a mi madre la deliciosa comida con una calidez que no llegó a sus ojos y estrechó la mano de Ramón. ¿Estaremos en contacto? Ramón, dijo. La simple frase ahora cargada de significado no dicho. Vi a mi madre acompañarlo a la puerta. Sus movimientos rígidos y robóticos. Cuando volvió, se negó a mirarme, ocupándose en recoger los platos con energía frenética y ruidosa. El aire estaba espeso de cosas no dichas. Sabía que no podía quedarme ni un minuto más. Las paredes de la casa parecían apretarse, asfixiándome con el peso de 13 años de miedo tragado y rabia silenciosa. Debería irme, dije en voz baja. Levantándome. Caminé por el pasillo hasta mi antigua habitación. El lugar donde había aprendido a hacerme pequeña e invisible. Sentí su presencia detrás de mí antes de oír sus pasos. Me seguía. Sus pisadas pesadas silenciosas sobre la alfombra pero ensordecedoras en mi mente. Era el caminar de un depredador acercándose. Entré en la habitación y alargué la mano hacia el bolso que había dejado sobre la cama. Antes de que pudiera girarme. Él ya estaba dentro. Llenando el marco de la puerta. Empujó la puerta para cerrarla. El clic de la cerradura fue un disparo en la casa silenciosa. La pequeña habitación, que una vez fue mi único refugio, se convirtió al instante en una jaula. Se quedó allí un largo momento. Solo mirando. Su pecho subiendo y bajando con respiraciones entrecortadas. La máscara del anfitrión afable había desaparecido. Arrancada para revelar la ira violenta y cruda que era su verdadera base. ¿Quién coño te crees que eres? Gruñó por fin. Su voz un temblor gutural bajo. Dio un paso más cerca. Invadiendo mi espacio. Su pura envergadura y acto de intimidación. Mirándome como si fuera una idiota en su propia casa. Intentando hacerme quedar como una tonta delante de él. No respondí. Solo me mantuve firme. El bolso agarrado en mi mano como un escudo. No había nada que decir. No buscaba explicación. Buscaba un blanco. ¿Crees que porque fuiste a una universidad cara y trabajas en un edificio bonito eres mejor que yo? Escupió. Dando otro paso más cerca. Podía oler el vino en su aliento.
Vives en un mundo de números de mentira. Yo construyo cosas. Yo soy el que pagó este techo sobre tu cabeza. Pagué cada maldita cosa. Y entonces golpeó. No fue un empujón ni un agarre. Fue una bofetada completa con la mano abierta. El sonido fue agudo y feo. Un chasquido que pareció absorber todo el oxígeno de la habitación. Mi cabeza giró hacia un lado y una explosión de estrellas de dolor estalló en mi mejilla. El sabor metálico de la sangre llenó mi boca donde mis dientes habían cortado el interior del labio. El escozor fue inmediato. Un incendio extendiéndose por mi piel. Durante un momento el mundo fue solo ese sonido y ese dolor. En el pasado habría sido el momento en que llegaban las lágrimas. Las lágrimas calientes e impotentes de una adolescente atrapada por una rabia que no podía combatir y una madre que no quería ver. Pero ya no era adolescente. Lentamente. Deliberadamente. Giré la cabeza de nuevo hacia él. No levanté la mano hacia mi mejilla. No lloré. El dolor era un hecho analítico distante. Una entrada en un libro mayor de deudas antiguas. El miedo con el que había vivido tanto tiempo se había quemado en el calor de aquel impacto. Dejando atrás algo frío. Duro e irrompible. Lo miré directamente a los ojos furiosos y sentí solo una calma vasta y vacía. La última pieza del puzzle acababa de encajar. Lo tengo todo guardado. Ramón, dije. Mi voz era tranquila. Sin un temblor. Era el mismo tono clínico y distante que usaba en el trabajo al presentar hallazgos irrefutables. Cada factura falsa de estructuras del sur. Cada coste de material inflado. Los registros de nómina de Francisco Beltrán. Tengo copia de su certificado de defunción. Tengo los mensajes donde me decías cómo ocultar los pagos. Me miró. Su rabia eclipsada momentáneamente por un destello de confusión. De incredulidad. Intentaba procesar mis palabras. Pero no encajaban en el mundo que él controlaba. Di un pequeño paso hacia él. Cerrando la distancia que había creado. Y no volverás a ponerme la mano encima. No era una súplica. No era una amenaza. Era una declaración de hecho. Las reglas del juego habían cambiado y él era el último en enterarse. De repente empezó un golpeteo frenético en la puerta. Era mi madre. Ramón. Su voz amortiguada y aterrorizada. ¿Qué pasa ahí dentro? Abre esta puerta ahora mismo. La cabeza de Ramón se giró hacia la puerta. La confusión de su cara se transformó otra vez en pura furia. Esta era su casa. Su castillo. Y las paredes estaban siendo asaltadas desde todos los lados. No te metas en esto. Carmen. Rugió. La voz quebrándose por la tensión. Esto es entre tu hija y yo. Los golpes continuaron. Un ritmo desesperado y frenético contra la madera. Pero yo ya no escuchaba. Mantuve su mirada un último momento. Dejándole ver la certeza absoluta en mis ojos. El hombre que había aterrorizado mi juventud. Que había construido su imperio sobre mentiras y desprecio. No era más que un animal acorralado. Su poder era una ilusión y las luces estaban a punto de encenderse. Me giré de espaldas a él. Caminé los 2 pasos hasta la puerta y puse la mano en el pomo. Es demasiado tarde, dije sin mirar atrás. Mi voz era tranquila. Casi conversacional. Simplemente estaba entregando la última línea de mi informe. Ya he entregado las pruebas. Abrí la cerradura y tiré de la puerta. Mi madre retrocedió tambaleándose. La cara surcada de lágrimas. La mano levantada para volver a golpear. Pasé junto a ella sin una palabra. Por el pasillo. Por el salón que olía a una vida que ahora dejaba para siempre. No corrí. Mis pasos eran medidos y calmados. Abrí la puerta principal. Salí al aire fresco de la noche y la cerré suavemente tras de mí.
dejando que el primer sollozo de mi madre resonara en las ruinas de la casa que él había construido. El camino de vuelta a casa aquella noche fue un borrón. Mi mejilla palpitaba con un dolor sordo y persistente. Un recordatorio físico de una línea que se había cruzado por última vez. No lloré. No rabié. Sentí una claridad profunda y aterradora. La que llega después de que pase una fiebre alta. Cuando llegué a mi apartamento ni siquiera encendí las luces. Caminé hasta mi escritorio. Me senté en la oscuridad y abrí el portátil. Proyecto Ruiseñor ya no era una póliza de seguro. Era un arma y el tiempo de guardarla en reserva había terminado. Compilé las pruebas más condenatorias en una única carpeta protegida con contraseña, las facturas de Estructuras del Sur con un análisis separado mostrando las comparativas de precios de mercado. Los registros completos de nómina del almacén de Getafe con el nombre y pagos de Francisco Beltrán resaltados. Una copia en alta resolución de su certificado de defunción. La captura del mensaje de texto de Ramón. Redacté una breve carta de presentación anónima. Una simple declaración de hechos para el Comité de Revisión de Halcón Partners. Los siguientes documentos se refieren a los registros financieros de Vargas Construcciones. Se recomienda revisarlos detenidamente antes de proceder con cualquier adquisición. La fuente es una persona con conocimiento directo de la contabilidad interna de la empresa. Creé una nueva dirección de correo no rastreable a través de un servicio encriptado. Adjunté la carpeta. La titulé Proyecto Guadaña Addendum Due Diligence y la envié a una única dirección, la línea confidencial de ética y cumplimiento de Halcón. Un canal directo al consejo y al consejero delegado. Luego cerré el portátil. Borré la cuenta temporal y me fui a la cama. Dormí un sueño pesado y sin sueños. El primero en meses. El lunes por la mañana en la oficina se sentía distinto. El zumbido habitual de actividad había sido reemplazado por un silencio tenso y cargado. A las 9:15 llegó un correo a mi bandeja y a las de todos los socios senior y miembros del equipo de Due Diligence de Javier. El remitente era el señor López, consejero delegado de la firma. El asunto era una sola palabra, urgente. El cuerpo era una sola frase, reunión obligatoria en la sala de juntas a las 9:30. Sin excepciones. Mi nombre estaba en la lista de destinatarios. Mi recusación ya no importaba. Esto era ahora una crisis de toda la firma y necesitaban todas las manos en cubierta. Caminé hasta la sala de juntas y ocupé mi asiento habitual al final de la mesa. Observadora por naturaleza y por oficio. El ambiente era ártico. El señor López, un hombre que parecía tallado en granito, estaba de pie a la cabecera. Javier Montes estaba a su lado. Expresión indescifrable. Javier, el auditor jefe, estaba sentado rígido. Un fajo de papeles delante. La cara pálida. A las 5:08 de esta mañana, empezó el señor López. Voz baja y peligrosa, nuestro departamento de cumplimiento recibió un paquete de datos anónimos sobre Vargas Construcciones. Señaló la gran pantalla al frente. Apareció un documento. Era la carta de presentación que yo había escrito. Mis propias palabras me miraban de vuelta. Estériles y desconocidas bajo la luz cruda de la sala de juntas. El paquete contenía, continuó López, lo que parece ser prueba irrefutable de fraude sistemático durante varios años. Pulsó un botón. La pantalla cambió a una comparación lado a lado. A la izquierda una factura de Estructuras del Sur por 100.000 euros. A la derecha un análisis de mercado mostrando que el material debería haber costado 65.000. Otro clic. Apareció un libro de nóminas. El nombre Francisco Beltrán estaba rodeado en rojo. A su lado su certificado de defunción. La sala estaba completamente en silencio. El único sonido era el leve zumbido del aire acondicionado. Javier, dijo López sin apartar los ojos de la pantalla. Tu equipo lleva 2 semanas con esto. ¿Qué habéis encontrado? Javier se aclaró la garganta.
Señor. Los libros superficiales estaban limpios. Muy limpios. De hecho, casi demasiado limpios. Estábamos programados para empezar el análisis forense profundo esta semana. Estos datos son de un nivel de acceso interno que no habríamos alcanzado hasta dentro de 10 días. Si es que lo alcanzábamos. Quien los envió sabía exactamente dónde estaban enterrados los cadáveres. No solo sabía dónde estaban enterrados, dijo Javier Montes hablando por primera vez. Su voz era tranquila pero cortaba la tensión como un escalpelo. Los exhumó. Les hizo la autopsia y entregó un informe completo. Miró alrededor de la mesa. Su mirada deteniéndose una fracción de segundo más en mí. Esto no era un empleado descontento filtrando archivos al azar. Esto lo preparó un profesional. El análisis. Las referencias cruzadas. La presentación clara de la evidencia. Esto lo hizo una auditora. Mi corazón era una piedra fría y pesada en mi pecho. Mantuve la cara impasible. Las manos descansando tranquilamente sobre la mesa delante de mí. Era una de ellos. Sabía cómo pensaban. Sabía lo que respetarían. No una confesión emocional y desordenada. Sino datos limpios e irrefutables. Señores, el señor López se apartó de la pantalla y se enfrentó a la sala. Su furia era una fuerza palpable. Somos una firma de más de 20.000 millones. Nuestra reputación es nuestro activo más valioso. Estábamos a días de hacer una oferta formal a una empresa que no solo está mal gestionada sino que es una empresa criminal. El daño a nuestra credibilidad si el acuerdo hubiera seguido adelante y esta información hubiera salido después habría sido catastrófico. Miró al consejero general de la firma. El acuerdo está muerto. Terminen las negociaciones inmediatamente. Citen incumplimiento de los estándares de due diligence. Sin más explicaciones. Luego se giró hacia Javier. Contacta con Hacienda. No la línea general. Llama a tu contacto en la División de Investigación Penal. Les enviaremos todo el paquete y ofreceremos nuestra plena cooperación. Quiero que quede registrado que Alcom Partners descubrió este fraude y lo denunció inmediatamente. Quiero que nuestras huellas no estén cerca de este desastre. La decisión fue absoluta. La ejecución rápida. Un acuerdo de 14 millones. Una empresa de 30 años. Toda la vida de un hombre. Todo borrado en menos de 10 minutos. Solo era negocio. La reunión se levantó. Una ola de conversación urgente y baja llenó la sala mientras la gente recogía sus cosas. El shock y la adrenalina palpables. Me quedé en mi asiento. Observándolos. Sintiéndome extrañamente desconectada. Como si viera la escena a través de un grueso cristal. Yo había puesto la máquina en marcha y había funcionado exactamente como estaba diseñada. Me levanté y caminé hacia el pasillo. Dirigiéndome al santuario de mi despacho. Raquel. La voz de Javier me detuvo. Me giré. Estaba de pie a pocos metros. Las manos en los bolsillos. Expresión de cálculo intenso y calmado. Los demás socios ya se habían ido. Solo quedábamos nosotros dos. Se acercó. Deteniéndose frente a mí. No parecía enfadado. Parecía un maestro de ajedrez profundamente impresionado por un movimiento inesperado del oponente. Te recusaste por un conflicto personal, dijo en voz baja. Luego todos tuvimos una cena muy interesante el sábado por la noche, donde parecía ser la única en la mesa que no se sorprendió por la candidez de tu padrastro. Y ahora esto, un paquete perfectamente preparado y ejecutado profesionalmente llega en plena noche. Mantuvo mi mirada. Sus ojos afilados buscando cualquier destello de culpa. Cualquier admisión. Estaba uniendo los puntos y la imagen que formaban era perfectamente clara. ¿Sabes algo de esto? ¿Verdad? Preguntó. No era una acusación.
Era una simple petición de confirmación de una conclusión a la que ya había llegado. Lo miré de vuelta. Mi expresión indescifrable. Pensé en el escozor de mi mejilla. En los ojos apartados de mi madre. En 13 años aprendiendo a caminar suave. La fortaleza que había construido ya no era solo mi carrera. Era mi vida y sus muros eran inexpugnables. Solo soy un miembro de la familia. Javier, dije. Voz baja y firme. Y por lo que parece, ya no tengo un negocio familiar del que preocuparme. Mantuve su mirada un momento más. Luego me giré y me alejé, dejándolo solo en el pasillo silencioso. Las consecuencias no fueron inmediatas. Durante 3 días solo hubo silencio. Era un silencio pesado y asfixiante que parecía más ominoso que cualquier llamada. Iba al trabajo. Me sentaba a mi mesa y procesaba datos. Comía sola. Volvía a mi apartamento silencioso. Vivía en el ojo de un huracán que yo misma había creado, un bolsillo de calma antinatural mientras el mundo fuera de mis ventanas era destrozado. Sabía que la noticia ya les habría llegado. Los abogados de Halcón habrían enviado una carta formal y cortante terminando las conversaciones de adquisición. El sueño de un pago multimillonario se habría evaporado de la noche a la mañana. Solo esperaba que la onda expansiva me alcanzara. Llegó el 4.º día. Estaba trabajando hasta tarde, revisando los estados financieros de un nuevo proyecto cuando sonó el timbre de mi edificio. Eran casi las 10. No esperaba a nadie. Pulsé el botón del intercomunicador. Sí. Un sollozo fue la única respuesta. No necesitaba oír la voz. Lo sabía. La dejé entrar. Parecía destrozada. Su cara estaba hinchada y manchada. El pelo era un desastre y aún llevaba la ropa que probablemente había llevado todo el día. La mujer cuidadosamente compuesta que organizaba cenas y presidía el club de jardinería había desaparecido. En su lugar había una extraña, cruda y aterrorizada que parecía 10 años mayor que una semana atrás. Entró tambaleándose en mi apartamento y las primeras palabras que salieron de su boca fueron una acusación entrecortada y rota. «Estás mandándolo a la cárcel». No dijo hola. No preguntó por qué. Se quedó en medio de mi salón inmaculado, las lágrimas corriendo por su cara. Y emitió su veredicto. Yo era la criminal. Yo era la que lo destruía todo. Nos has arruinado. Raquel, sollozó. El cuerpo temblando. Hacienda llamó hoy. Van a lanzar una investigación completa. Han congelado todas sus cuentas. Las de la empresa. Las personales. Todo. Ni siquiera podemos pagar la hipoteca. Todo se ha ido por tu culpa. La miré, a la mujer que había elegido el confort de él por encima de mi seguridad una y otra vez. Sentí una tristeza profunda y cansada. Pero el pozo de mi empatía se había secado. Su dolor era real. Pero era el dolor de una consecuencia que ella misma había ayudado a crear. No dije una palabra. Simplemente me giré. Caminé hasta mi escritorio y abrí el portátil. La pantalla proyectó una luz azul fría sobre mi cara impasible. «¿Qué haces?», gritó. Su voz subiendo con histeria. «¿Me estás escuchando siquiera?». «Tu padrastro. El hombre que te dio techo. Va a ir a la cárcel». Abrí una carpeta. La carpeta Proyecto Ruiseñor. Giré el portátil sobre la mesa para que pudiera ver la pantalla. Su llanto se convirtió en respiraciones entrecortadas mientras sus ojos intentaban dar sentido a lo que veía. Empecé por la evidencia que ya conocía. Abrí el archivo de nóminas del proyecto de Getafe. Resalté el nombre Francisco Beltrán y la columna de pagos redondos de 2.000 euros. Luego abrí el archivo de al lado, su certificado de defunción. Las fechas una al lado de la otra contaban su propia historia silenciosa y condenatoria. Ella se estremeció, apartando la mirada de la pantalla como si la quemara.
No paré. Mis movimientos eran calmados y metódicos. La práctica eficiencia de una auditora presentando sus hallazgos. Abrí la carpeta de estructuras del sur. Saqué factura tras factura. Cada una fabricación. Una mentira. Luego abrí la hoja de cálculo que había creado, la que mostraba los costes de mercado al lado de los números inflados de Ramón. La diferencia de 90.000 euros calculada pulcramente al final. Esto es fraude. Mamá, dije. Voz baja pero firme. Era la primera vez que hablaba. No es doblar las reglas. Es un delito grave. Solo intentaba salir adelante, balbuceó ella. Una defensa patética y desesperada. Los negocios son duros. Tú no lo entenderías. La ignoré. Navegué hasta otra carpeta. Está llena de capturas de mensajes y copias de correos. Pulsé uno. Era un mensaje de Ramón a mí de hacía más de un año. Ese pago de Beltrán solo listarlo bajo consultoría. No se lo digas a nadie. Solo yo doblando un poco las reglas para que salga adelante. Su respiración se cortó. La evidencia ya no eran solo números en una página. Eran sus propias palabras. Su propia admisión de intención brillando en la pantalla. Guardé el último exhibit para el final. Navegué hasta una subcarpeta etiquetada Correspondencia. Abrí el único archivo dentro. Era una captura de un mensaje de texto intercambiado entre nosotras el día que ella vino a mi apartamento y vio los libros mayores sobre mi mesa. Mi mensaje estaba arriba, mamá. Creo que está cometiendo fraude fiscal y usando el nombre de un muerto. Y justo debajo estaba su respuesta. La que había resonado en mi cabeza durante semanas. La que había sellado mi resolución. No le des importancia. La dejé leerla. Vi cómo su cara se desmoronaba al ver su propia complicidad. Su propia ceguera voluntaria expuesta como dato irrefutable. Las lágrimas empezaron otra vez. Pero estas eran diferentes. Ya no eran lágrimas de ira o pánico. Eran las lágrimas lentas y silenciosas de la vergüenza. Por fin entendía. No era solo la esposa de un criminal. Era su encubridora. Giré el portátil de nuevo hacia mí. La presentación había terminado. Yo no he arruinado a nadie, dije. Mi voz seguía tranquila. Sin acusación ni triunfo. Era simplemente una declaración de hecho. Él hizo esto. Construyó esta vida sobre mentiras. Y tú le ayudaste mirando hacia otro lado. Por fin levanté la vista y encontré su mirada devastada. No estoy destruyendo a la familia. Mamá. Solo ya no protejo un delito. Se quedó allí lo que pareció una eternidad. Las lágrimas trazando caminos por el maquillaje de su cara. Ya no había nada que decir. No quedaban argumentos. No quedaban súplicas de lealtad. La evidencia era absoluta. Había visto la verdad. No en mis palabras. Sino en blanco y negro. Sin decir otra palabra. Se giró y salió de mi apartamento. Cerrando la puerta suavemente tras ella. El clic de la cerradura fue el sonido de una ruptura final e irrevocable. La vida que había conocido había terminado. La familia a la que una vez pertenecí se había ido. Y en el espacio silencioso y vacío que dejaron atrás. Por primera vez sentí los comienzos de la paz. Los meses entre aquella noche y la vista fueron un proceso lento y triturador de maquinaria legal. Hacienda, armada con el paquete de datos de Halcón, avanzó con fuerza metódica e implacable. Se emitieron citaciones. Se incautaron registros bancarios. Vargas Construcciones, que una vez fue símbolo del dominio de Ramón, quedó paralizada. Sus activos congelados. Sus proyectos detenidos. Su reputación destrozada. La empresa estaba efectivamente muerta. Solo quedaba la autopsia. La citación llegó por correo certificado.
Un documento formal y nítido ordenando mi comparecencia como testigo material en la vista preliminar de Hacienda contra Ramón Vargas. No fue sorpresa. Yo era la clave. Yo era quien había organizado el caos. ¿Quién podía traducir su desorden de recibos y mentiras al lenguaje limpio y procesable del delito financiero? Pasé la semana antes de la vista no en estado de ansiedad sino en preparación tranquila. Como para una auditoría importante. Revisé mis archivos. Organicé mis cronogramas. Traté mi memoria como una base de datos que consultar para exactitud. La emoción era un pasivo. Esto era sobre los números y solo los números. La sala de la vista era un espacio pequeño y deprimente en un edificio federal del centro. Estaba diseñada para despojar de toda pretensión de poder. Las paredes eran paneles de madera barata. La iluminación era un resplandor fluorescente plano e implacable y el aire zumbaba con el sonido de un sistema de ventilación que luchaba. Me senté a una mesa larga con una jarra de agua de la administración y un micrófono que parecía no haberse actualizado desde los años 80. Al otro lado estaba Ramón. Era un extraño con un traje que le quedaba mal. La tela tirando incómodamente sobre sus hombros anchos. La arrogancia confiada había desaparecido. Reemplazada por un resentimiento hosco y latente. Su cara estaba hinchada. Los ojos inyectados en sangre y parecía más pequeño. Disminuido por la autoridad estéril de la sala. A su lado. Su abogado, un hombre de aspecto cansado con un montón de carpetas, tenía expresión de profunda resignación. Y en la única fila de asientos detrás de ellos. Un fantasma de mi vida anterior, mi madre. Era un espectro de dolor. La cara pálida y demacrada. Las manos apretadas en el regazo. Nunca me miró ni una vez. La vista comenzó. Una agente principal de la División de Investigación Penal de Hacienda. Una mujer severa llamada Almeida. Dirigió el interrogatorio por parte del gobierno. Era aguda. Directa y no perdió tiempo en cortesías. Empezó estableciendo mis credenciales. Mi licenciatura. Mi máster. Mi puesto en Halcón Partners. Me hizo confirmar mi papel en la preparación de los documentos fiscales de Vargas Construcciones durante los últimos años. Señorita Ferrer, dijo. Voz nítida y sin emoción. En su revisión profesional de los gastos de la empresa para el proyecto de almacén de Getafe. ¿Notó alguna irregularidad? Sí, dije al micrófono. Voz clara y firme. ¿Podría especificar? Encontré numerosas facturas de un proveedor llamado Estructuras del Sur que estaban infladas significativamente por encima del precio de mercado. La dirección registrada del proveedor era un apartado postal. También encontré pagos de nómina consistentes a un individuo listado como consultor. Un tal señor Francisco Beltrán. ¿Y cuál era el problema con esos pagos? Preguntó Almeida. El señor Beltrán llevaba fallecido casi 3 años antes de que se emitiera el primer pago. Un murmullo bajo recorrió la sala. El abogado de Ramón puso una mano en su brazo. Ramón no se movió. Solo me miró. Sus ojos ardiendo con un odio puro y absoluto. Almeida continuó. Construyendo su caso ladrillo a ladrillo meticuloso. Repasamos los libros mayores. La sociedad pantalla. El flujo de dinero hacia cuentas que Ramón controlaba. Su abogado ofreció débiles objeciones. Alegando errores contables. Citando un sistema de contabilidad desorganizado. Era la única defensa que tenía. Intentaba pintar la imagen de un empresario chapucero e ingenuo. No de un criminal maestro. Entonces Almeida fue a por el golpe final. Señorita Ferrer. Una defensa competente podría argumentar que estos fueron meros errores contables desafortunados. Agravados por falta de supervisión. Que el señor Vargas fue negligente. Quizá. Pero no criminal. La pregunta central aquí es una de intención. ¿Tiene alguna evidencia que apunte a intención? ¿Alguna prueba de que el señor Vargas dirigió conscientemente la creación de registros fraudulentos?
Este era el momento. La pregunta de la que dependía todo. Miré a la agente de Hacienda. Sí. La tengo. Un técnico me ayudó a conectar mi portátil al proyector de la sala. Navegué hasta una carpeta. La que había permanecido intacta desde la noche en que mi madre vino a mi apartamento. Abrí un solo archivo. Una captura de correo. La imagen llenó la gran pantalla de la pared. Visible para todos en la sala. Era un correo desde la cuenta oficial de Ramón en Vargas enviado a mi dirección personal. El asunto eran 2 palabras en mayúsculas: urgente. Arregla esto. El cuerpo del correo era corto. Directo y absolutamente condenatorio. Raquel. Quita el nombre de Beltrán de la lista de nómina activa del proyecto Getafe. Entierra todo ese archivo bien profundo. No quiero que nadie del banco ni de ninguna parte tropiece con él. Un silencio absoluto descendió sobre la sala. Era un silencio pesado y profundo. Roto solo por un pequeño sonido ahogado del fondo de la sala donde estaba sentada mi madre. Ramón miró la pantalla. El color abandonó su cara, dejando un gris enfermizo. Su mandíbula se aflojó. Pareció encogerse en su silla. Todo el fanfarroneo. La rabia y la arrogancia implosionando hacia adentro. Dejando solo una cáscara hueca. Había estado tan seguro de su poder. Tan despectivo del mío. Que nunca había considerado siquiera que yo guardaría registro de sus órdenes. Había puesto su intención por escrito. Su abogado leyó el correo en la pantalla y un suspiro largo y lento escapó de sus labios. No miró a Ramón. Simplemente cerró la carpeta que tenía delante con un clic suave y definitivo. Era el sonido de la rendición. El resto fue formalidad. Una serie de golpes procesales que cayeron uno tras otro. Un abogado que representaba a Alcon Partners, que había observado los procedimientos, tuvo permiso para hacer una declaración. Retiró formalmente todo interés en Vargas Construcciones y anunció la intención de la firma de presentar una demanda civil contra el señor Vargas por daños relacionados con representación fraudulenta y daño reputacional. Entonces la agente Almeida se levantó. Basándonos en la evidencia presentada, dijo. Su voz resonando con finalidad. Incluyendo el testimonio del testigo y la documentación clara de intención de defraudar. La agencia tributaria procederá con una acusación formal contra el señor Ramón Vargas por múltiples cargos de fraude fiscal, fraude electrónico y blanqueo de capitales. Se había acabado. Vargas Construcciones. Incapaz de operar con sus activos congelados y ahora enfrentando una acusación federal. Se declaró en concurso de acreedores 2 semanas después. La empresa que Ramón había construido, la fuente de su poder y su orgullo, fue disuelta. Sus activos vendidos a precio de saldo para satisfacer a los acreedores. Todo quedó como registro público. Un expediente legal cerrado y sellado. Salí del edificio federal y entré en la luz brillante e indiferente del sol. No busqué a mi madre. Sabía que se había ido. Caminé las 3 manzanas hasta la estación de tren. Mis tacones marcando un ritmo constante y uniforme sobre la acera. De vuelta en mi oficina. El mundo estaba exactamente como lo había dejado. Una pila de expedientes sobre mi mesa. Un nuevo objetivo de adquisición en el sector farmacéutico. Su vida financiera expuesta en columnas ordenadas e informes pulcros. Me senté. Di un sorbo a mi café frío y volví al trabajo. No hubo celebraciones en Halcón. No hubo felicitaciones. Lo que había pasado era fuente de profundo bochorno institucional. Un error casi fatal que había expuesto una vulnerabilidad en nuestro proceso de due diligence. La pista anónima había salvado a la firma de una catástrofe de relaciones públicas y todo el mundo lo sabía. Mi nombre nunca se conectó oficialmente con la filtración de datos. Pero en el lenguaje silencioso y no hablado de la planta 35. La verdad se entendía. Javier Montes a veces me cruzaba la mirada en el pasillo y me daba un lento y deliberado asentimiento de respeto. El señor
López. El consejero delegado. Pasó por mi despacho una semana después de la vista. Se quedó en la puerta. Presencia formidable. Y simplemente dijo: tu división va a tener un nuevo director. Tú. Espero un informe completo de revisión de nuestros protocolos de auditoría interna sobre mi mesa antes de fin de mes. Que no vuelva a pasar. No era una recompensa. Era una solución lógica a un problema. Yo era la auditora que, en efecto, había auditado el fallo de nuestra propia firma. Había demostrado una adhesión implacable y sin concesiones a la verdad de los números. Y en nuestro mundo, eso era la moneda más valiosa que existía. Acepté el ascenso y pasé los siguientes 6 meses reconstruyendo el departamento desde cero, infundiendo una cultura de escepticismo forense que era un reflejo directo de las lecciones que había aprendido en mi propio tiempo. Tamizando el alma fraudulenta de Vargas Construcciones. Mi madre nunca llamó. Ni después de la vista. Ni después del concurso. Ni después de la sentencia de Ramón. El silencio de ella fue absoluto. Le envié un único correo formal a su cuenta personal informándole de que iba a liquidar el pequeño fideicomiso que mi padre me había dejado. El que ella y Ramón habían gestionado desde que yo era niña. Su respuesta a través de un abogado fue una sola frase de consentimiento. El último lazo se había cortado. No sentí ira. No sentí tristeza profunda. Fue como cerrar una cuenta dormida desde hacía mucho. El saldo había estado a cero durante años. Solo estaba firmando por fin el papeleo. Su elección se había hecho mucho tiempo atrás. En 100 pequeños momentos de ojos apartados y susurros de «por favor guarda silencio». Esto era solo la consecuencia tranquila e inevitable. Ramón. Por alguna misericordia del sistema legal y un acuerdo que su abogado consiguió, evitó la cárcel. Su sentencia fueron 5 años de libertad condicional. Multas financieras demoledoras y una restitución ordenada por el tribunal que probablemente pasaría el resto de su vida intentando pagar. Lo había perdido todo, la empresa, la casa, la pick-up negra, el respeto que comandaba a través del miedo y el dinero. Todo desapareció. Solo era un hombre de 60 y tantos con antecedentes penales y ningún activo a su nombre. Un fantasma en el mundo que una vez creyó poseer. Nunca lo volví a ver y nunca busqué su nombre en las noticias. Era un expediente cerrado. Archivado y olvidado. Esta noche estoy en casa. Mi apartamento está en silencio. No es el silencio tenso y vigilante de una casa donde debes medir cada paso. Es el silencio profundo y pacífico de la soledad. Los únicos sonidos son el zumbido de la ciudad muy abajo y el suave clic de mi propio teclado. Estoy sentada en el sofá. Una copa de vino en la mesa. El portátil abierto. No estoy analizando un balance ni rastreando el flujo de dinero oscuro. Estoy leyendo una novela solo por el placer de hacerlo. No hay pisadas pesadas en el pasillo. No habrá puerta abierta de golpe. No habrá voz enfadada exigiendo saber quién me creo que soy. Nadie se burlará de mi carrera, menospreciando el mundo de números que entiendo tan bien. Nadie volverá a decirme que mi valor es menor porque soy una mujer que se sienta detrás de un escritorio y no un hombre que vierte hormigón. Mi victoria no fue en un juzgado. No fue en una sala de juntas. No fue en la destrucción de un hombre o de una empresa. Mi victoria es este silencio. Es el aire de esta habitación que me pertenece solo a mí. Es el conocimiento profundo e inquebrantable de que la fortaleza que pasé mi vida construyendo no era la de Halcón Partners. Era la que construí dentro de mí misma. Y dentro de estos muros, por fin estoy completa y silenciosamente libre.